sustantivo, del artículo, del adjetivo y el verbo. ¿Ok? Hasta ahí, preguntas, dudas, o todo lo expliqué también, que no tienen dudas. ¿Eh? Estos niños son de 10, ¿va? No tienen dudas. Vamos a ver si es cierto. Anótenle por ahí. Vamos a hacer algún ejercicio para que despierten ya. Ok. Vamos a ver entonces tres oraciones y vamos a analizarlas. ¿Ok? Pónganle ahí. Número 1. El extraño caminar de esos animales asustó a los pequeños. Dejen espacio suficiente. Abajo. El mal que tenía Antonia era un misterio para los médicos. Abajo. Las leonas cuidan mucho a sus cachorros. ¿Ok? ¿Qué es lo que van a hacer con estas oraciones? Primero, van a identificar qué es el sujeto y qué es el predicado. Adelante. ¿Ya? ¿Ok? Quien tenga la respuesta, póngamela en el chat, por favor. ¿Qué es sujeto y qué es predicado en la primera
En el primer enunciado. A Chihuahua, ¿nadie? Diego, ¿ya terminó? Predicada es la acción que hace el sujeto más bien que realiza. Bien, Luz, pero sobre el enunciado que les di, ¿cuál es el sujeto y cuál es el predicado? Daniela, sujeto, animales. Predicado, asustó. Ah, sujeto es animales, el predicado se asustó. Los pequeños. ¿Ok? Ok. Ok. Fíjense bien, sucede que estamos teniendo algunas complicaciones para identificarlo, ¿sí? Me identifican una parte, pero no me identifican el todo. Entonces, vamos a hacerlo de la siguiente manera. Ok. De lo que me están enviando, solamente me identifican una parte, ¿sí? Y tenemos que identificar el todo. Entonces, dijimos, el primer nivel de análisis es identificar el sujeto y el predicado. Dentro del sujeto y dentro del predicado hay más elementos, pero ahorita no era necesario identificarlos, pero sí todo lo que es el sujeto. Si solamente me ponen animales y me ponen pequeños, ¿sí? Nada más me están rescatando los sustantivos, ¿sí? Y no solamente es el sustantivo. Me pusieron, asustó a los pequeños, voy de acuerdo. Animales me ponen como sujeto, pero el sujeto no está completo, ¿sí? Cuando me ponen solamente el verbo asustó, tampoco es el predicado. Eso solamente es el verbo, ¿sí? Entonces, les voy a compartir mi pantalla y necesito su participación. Entonces, van abriendo su micrófono conforme vayan participando, ¿ok? Tenemos aquí la oración, vamos a hacer más grandecita, ¿sí? Nosotros dijimos que dentro del sujeto es la persona, el animal o la cosa que hace o de la cual se está hablando, ¿sí? Entonces, aquí tenemos un verbo, ¿sí?
Lo voy a señalar de amarillo. Y acá tenemos otro verbo, ¿ok? Dentro de nuestro idioma nos permite tener muchas palabras con muchas funciones, ¿sí? ¿Dónde termina el enunciado? Dafne, ¿cuál de los dos es el verbo que pertenece al predicado? Él asustó porque está haciendo la acción. Ok, Y después, entonces quiere decir que esto es su complemento, ¿sí o no? sí, porque ese es lo que se está haciendo, lo que se va a hacer o algo así. ¿Va a ser? Aquí está el verbo, Bueno, ¿sí? que fue. Ok. Entonces, asustó a los pequeños, podemos considerarlo como el predicado, ¿sí? Carlos, por ahí andas, ¿sí o no? Sí, Ok. ¿Cuál sería el sujeto? Carlos, ¿no, Carlos? animales. Animales. Me dices, este sería el sujeto, ¿sí? Y entonces, ¿todo esto qué es? ¿Es parte del predicado o parte del sujeto? Carlos, ¿quién me dice? Es parte del sujeto. ¿Cómo? Que la parte de la oración, el extraño caminar de estos animales es todo el sujeto. Exactamente. Todo esto es nuestro sujeto, ¿sí? Todo esto tiene diferentes palabras con diferentes funciones, pero todo eso es nuestro sujeto. Quiere decir que todo esto, entonces, es nuestro predicado, ¿sí? ¿Queda o no queda? Sí, maestra. Ok. Si este es mi sujeto, vamos a ponerle así, sujeto, predicado. ¿Eh? Este es mi primer nivel de análisis, ¿sí? Ahora tengo que saber de esas palabras cuáles son sus funciones. Diego, ¿qué es él? ¿Qué función tiene él? Diego, ay, mi batería se está acabando. Espérenme. Diego, ¿me puede decir, por favor? Designa el sexo de la persona o el animal ¿Qué función tiene? y dice cuántos son. ¿Ok? ¿Qué función tiene?
¿Qué tipo de palabra es? ¿Es un adjetivo? ¿Es un verbo? ¿Es un adverbio? ¿Es un sustantivo? ¿Qué es? Diego. Es el sujeto, el predicado. Ay, Dios mío. ¿No, Diego? No. Ok. Me regreso. Me dijiste cuál es la función de este, ¿sí? Que determina el género y el número. No es el sexo, es el género y el número. Es decir, si es femenino, si es masculino, si es singular o si es plural. ¿Quién me puede decir qué tipo de palabra es? Yo, maestra, este es Sí. el pronombre personal. ¿Más fuerte? Es el pronombre personal. Es el pronombre personal. ¿Segura? Él es el pronombre personal, porque es como decir él, ella, tú, yo, pero sería en tercera persona. Aguas. Aguas, aguas, Yo, aguas, aguas. Este, yo. cuando lleva un acento, es un pronombre personal, ¿sí? Cuando no lleva acento, ¿qué es? Es el artículo. ¿Es el qué? El artículo. Es el artículo, ¿ok? Es el artículo. Y este él no lleva acento. ¿Sí queda? Entonces, tenemos un artículo, ¿sí? Extraño, ¿qué sería? ¿Qué es extraño? Un adjetivo. Un adjetivo, ¿sí? Un adjetivo. ¿Y qué función tienen los adjetivos? Describir personas. Describir las características. Describir características de algo o de alguien, ¿sí? Caminar, ¿qué es caminar? Verbo. Es un verbo, Verbo. ¿sí? Es un verbo. ¿Ok? Es un verbo. De, ¿qué es de? ¿Quién me dice? ¿Qué es de? No oigo. ¿Quién conoce las preposiciones? Nadie. Ok, en este momento busquen qué es una preposición y cuáles son. ¿Ok? Regreso con ustedes. ¿Qué es una preposición? De no es un artículo. Sebastián, aguas. Es una preposición. ¿Eh? ¿Qué es una preposición? Quiero respuestas. Es una palabra invariable que se utiliza para establecer una relación de dependencia entre dos o más palabras.
Ok, suena bien bonito, pero es de diccionario. Tú explícame qué es una preposición. Daniela. Muchachos, necesito su participación. Es como para establecer que de lo que se va a empezar a hablar es dependiente de lo anterior. Exacto. ¿Y cuáles son las preposiciones más comunes? Cuando jugamos a caras y gestos, es lo primerito que nos aprendemos, ¿no? Hay que jugarlo, porque también ahí estamos aprendiendo. A, ante, bajo, cabe, contra, de, desde, entre, hasta, ¿sí? Todas esas son preposiciones. Nos sirven de enlace, ¿sí? Entre la palabra anterior y la que le sigue, ¿ok? Entonces, ¿qué tenemos aquí? Un de. De es una preposición, ¿ok? Y esos, ¿qué es esos? Esas, aquellos, Ese sí aquellas. es un pronombre. ¿Cómo? Ese sí es un pronombre. ¿Por qué? Pues porque señala la cantidad y el género, ¿no? La cantidad y el género. Esos, esas, ¿sí? Eso, esa, ajá. Entonces, un pronombre, ¿ok? ¿Qué más tenemos? Dentro del sujeto, ¿qué más tenemos? No los oigo. No. A ver, esta la tengo que voltear. ¿Qué más tenemos? ¿Qué es animales? El sujeto, El sustantivo. ¿El qué? Ya lo dijeron. ¿El qué? Sustantivo. El sustantivo. El sujeto es todo. Todo lo que tenemos ahí dentro. Chihuahua, no se deja. ¿Sí? Todo lo que tenemos aquí dentro es el sujeto. Animales, ¿qué es? ¿Qué es animales? el sustantivo, Sustantivo. Sustantivo, ¿sí? Es decir, ¿de qué estamos hablando? ¿De caminar? ¿De qué hablamos? ¿De caminar? ¿Eh? No los oigo. no, porque el caminar sería un verbo y el sustantivo es el animal y lo que está mencionando es el animal o algo así. El animal o algo así. De quien estamos hablando es de los animales, ¿sí? Es de los animales. Entonces, vamos a ponerlo en rojo para que nos quede bien clarito. Acá. ¿Sí? ¿De qué estamos hablando? En todo este sujeto, ¿de qué estamos hablando? ¿De él? ¿De lo extraño? ¿Del caminar? ¿De esos? No, estamos hablando de los animales, ¿ok? Todos estos son elementos que le pertenecen al sujeto, pero de quien estamos hablando es de los animales. ¿Sí queda?
Sí, maestra. Ok. Ese es nuestro sustantivo, ¿sí? Dentro de nuestro predicado también tenemos otros elementos, ¿sí? Tenemos 4 palabras. ¿Qué es asustó? ¿El ¿Qué es verbo? asustó? Verbo. Es un verbo, ok, vamos de acuerdo, ¿sí? Y ese lo vamos a dejar de amarillo para que se resalte. Y la ay, La preposición. la preposición. Ok. Y los, El pronombre. el pronombre. Otra vez con los Artículo. pronombres. ¿El qué? Artículo. Los artículos. Exacto. Y pequeños, Adjetivo. Adjetivo. es un adjetivo. ¿Por qué tenemos que aprender esto? Fíjense que, por ejemplo, aquí nos damos a la tarea de verlo uno por uno, ¿sí? Pero en su examen les pueden dar el enunciado y decirles, a ver, ¿cuál es el sujeto? ¿Cuál es el predicado? ¿Cuál es el sustantivo? ¿Sí? Entonces, tenemos que aprender a hacer el análisis de las oraciones, ¿sí? Para saber de qué está compuesto. Ahí estamos, ¿sí? Entonces, ¿este es nuestro qué? ¿Este es nuestro qué? ¿De aquí a acá qué es? El predicado. El predicado, ¿ok? Oh, cópienlo, por favor, para que no se les olvide. Ay, perdón, ¿eh? Por andar guardando, porque si no lo voy a perder. Y luego me voy a estar penando. ¿Ya quedó? ¿Ya podemos pasar a otra cosa? Sí, maestra. ¿Sí? El tercer nivel de análisis, dijimos, es identificar el núcleo del sujeto y el núcleo del predicado. Dentro de estas funciones, ¿cuál es la parte más importante del sujeto? ¿Quién me dice? El sustantivo. El sustantivo. ¿Cuál? Animales. 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 ¿Ok? Entonces, acá se los voy a poner. Animales
es nuestro núcleo del sujeto. ¿Ok? Ese es el núcleo del sujeto. Todo lo demás se consideran modificadores. ¿De quién? ¿De quién son modificadores? Del sujeto, Del sujeto. ¿Ok? Del predicado. ¿Qué es lo más importante del predicado? el asustó porque se Verbo. Porque es el verbo. Entonces, este es nuestro núcleo del predicado. ¿Ok? Es la parte más importante de la oración. ¿Ok? Y todo lo demás, ¿qué es? lo que conforma el predicado. ¿Eh? Se cortó. Lo que conforma el predicado. Lo que conforma el predicado o los modificadores del predicado, pero en general se le llama complemento. ¿Ok? ¿Complemento de quién? Del predicado y del sujeto. No, complemento del predicado, porque pertenece a esa parte. A los y pequeños pertenece al predicado. Ese es el complemento. ¿Sí queda? Sí, Sí, maestra. maestra. Ok. Bueno, pues entonces ya revisamos el primero. Ya vimos que primero tenemos que identificar qué parte pertenece al sujeto, qué parte al predicado, cuáles son las funciones de cada una de las palabras e identificar los núcleos del sujeto y del predicado. ¿Entendido? Directamente en su pantalla, así como lo hice yo en el ejercicio, háganme la segunda oración y me la muestran.
apurándose. Creo que ya. ¿Ya? Ok. Váyanla poniendo en el chat y la vamos revisando. Ujú. Ok, estamos de acuerdo. Mm, 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 mm. Ujú. Ok. Daniela, el sujeto es artículo, mal. Mal no es un adjetivo, ¿eh? Mal no es un adjetivo. Búsquenle, búsquenle.
Antonia es sustantivo, voy de acuerdo. Era un verbo. Él es artículo. Un es un artículo. Ajá. Para es una preposición, sí. ¿Qué es una preposición? No. ¿Qué no es una preposición? ¿Qué no es una preposición? Daniel, está bien identificado el sujeto, pero mal no es un adjetivo. Y ahí te está haciendo falta un tenía. Daniela, ¿dónde andarás, Daniela? Antonio es un sustantivo, sí, era es un verbo, sí, pero no puedes Valentina, no puedes andar de un lado para el otro. Tienes que identificar el sujeto y después el predicado. Paola, él es un artículo, sí. Un es un artículo. ¿Qué clase de artículo, Valentina? Un es un artículo, pero ¿qué clase? Ahora es una preposición, sí. ¿Qué es una preposición? No. ¿Qué no es una preposición? Paola. Tenía es un verbo, sí. Era es un verbo, sí. Un es un artículo, sí, pero ¿de qué clase es un? Ya lo habíamos visto. Ok, Dafne. Sebastián. Él es un artículo, mal es una preposición. No, mal no es una preposición. ¿Qué es un artículo? No, no es un artículo. Sebastián, tenías un verbo y Antonia es un sustantivo. Voy de acuerdo. El mal que tenía Antonia es el sujeto. Era un misterio para los médicos, es el predicado. Ok, Dafne. Componentes del sujeto. Él es artículo, mal no es un sustantivo, Dafne. Que no es un artículo, Dafne. Tenía verbo, Antonio sujeto, voy de acuerdo. Componentes del predicado. Era es un verbo. Un es una preposición. No, un no es una preposición. Misterio, un adjetivo. No es un adjetivo misterio. Para tampoco es un artículo. Los es un artículo y médico es un sujeto. No. Médico no es un sujeto, Dafne. Tienes varios errores. Paola, yo tengo duda con qué y mal. Paola, todos tenemos la misma duda, pero ok. Vamos a ver. Rapidísimo. ¿Sí? Tenemos primero que nuestro sujeto es el mal que tenía Antonia. A algunos se les olvidó tenía. ¿Ok? El sujeto era un misterio para los médicos. Dentro de nuestro sujeto tenemos el, que es un artículo, mal, que es un adverbio, que es un pronombre relativo. Hay que buscar las funciones, ¿eh? Tenía es un verbo y Antonia es un sustantivo, que además es el núcleo del sujeto. Y todo lo demás son los modificadores. Dentro del sujeto, era es un verbo, un es un artículo indefinido, misterio es el nombre masculino, para es una preposición,
Los es un artículo y médicos es el sustantivo. Era es el núcleo del predicado y todo lo demás es el complemento. ¿Ok? Por ahí les voy a dejar un ejercicio, lo subo a Classroom más tardecito y necesito que me lo reenvíen para irlo revisando. ¿Ok? Los veo al ratito. Bye, bye. Hasta luego, maestra. Bye. Hasta luego, maestra. Hasta luego, maestra.